despacho da cronista da Tocha, que tanto odio concitou na trama negra cando a democracia nacía. Naquela masacre, el 24 de xaneiro de 1977, morrían 5 espléndidos abogados urbanistas: Sauquillo, Bandeira, Folgado, Benavides e Rodríguez de Leal. Hai uns meses, neste mesmo ano, morría a última supervivente viva da masacre, Dolores González Ruiz, Lola, abogada comprometida e valorosa, que levou sobre o corazón a amargura do asesinato do seu novio Enrique Ruano nas sinistras comisarías da ditadura. Desbarataron o meu soño, foi o único que declarou como vinganza. Desta maneira, serena e militante, está feita Manuela Carmena, abogada tamén de perdedores e protectora de presos como Concepción Arenal. Manuela segue furando como a velha toupeira do relato da emancipación con discreción e ingenio, agora como alcaldesa de unha vez máis cercana. Manuela Carmena é inmune ao rancor da dereita mediática e da dereita política, porque hai moitos anos que leva aprendida a lección da ecuanimidade e da decencia ante a adversidade. A dereita cree ser herdeira de todos os bastón de mando do país, ainda que chegado o caso non dubidan cambiar os odoseros pola porra contundente. Carmena sabe que a única dinastía con dereito a desempeñar o servizo público é a dinastía do voto e o consenso. Da ágora, decían os gregos. A sociedade é complexa e contradictoria, por iso hai que saber escoitar. Os medios son escasos, por iso hai que atender ante todo as necesidades primarias e inaprazables. Estas son as condicións que presiden o novo tempo municipal. Sexan benvidas. De Manuela Carmena, podemos dicir moitas cousas e moitas máis tenemos que dicir no tempo que agora se abre. A min, a nós, cheganos con saber que Manuela é amiga íntima de sempre de Díaz Lendín, ambas da mesma maneira, rexa e solidaria. Señora alcaldesa, queremos dar os parabéns en nome dos galegos que aprecian esta alcaldía de Madrid recuperada para a xente desde a página dos sucesos. Señora alcaldesa, esta sociedade e este seu público. Y en primer lugar, queridos amigos y amigas de Elvira y de Fernando, pues no puedo deciros más que lamento no hablar en gallego. El gallego es un idioma que no hablo, pero tener la seguridad que amo. Es un idioma que amo. Como ha dicho nuestro presentador, porque efectivamente soy muy amiga de Elvira. Llevamos 53 años de amistad y porque creo, y para eso estoy aquí con vosotros, que Elvira Landín es una persona absolutamente admirable de la que yo os quiero hablar un poco. Yo creo que Elvira son de esas personas que son capitales, porque son como capiteles de la bóveda de una generación. Elvira es de una generación, de la mía, de algunos de vosotros también, de esa generación que acabamos con el franquismo, que trajimos la democracia a España y que después fuimos capaces de seguir trabajando para conseguir que la democracia fuera de verdad y que fuera una realidad. Y dentro de esa generación ha habido personas como Elvira que han sido capiteles, bóvedas de esas actitudes, de esos sentimientos, de esos logros que hemos conseguido. A mí me gustó mucho leer que Elvira había sido ya en 1999 premio del 1 de mayo y que
cuando se dio ese premio, quienes comentaron su trayectoria dijeron que Elvira era una persona que seguía trabajando, lo digo mal, pero intento decirlo en gallego, por un mundo mejor. Bueno, pues yo, cuando hace unos días me entrevisté con Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, un periodista le preguntó y le dijo: señor Mújica, ¿cuándo se va a jubilar usted? Y él dijo algo que yo quiero ahora recordarlo, porque yo creo que Elvira habría contestado igual que él. Dijo Mújica: yo nunca me jubilaré de intentar mejorar el mundo, nunca me jubilaré de luchar por un mundo mejor. Yo creo que Elvira es así. Elvira nunca se jubilará de dejar de pensar, de dejar de reflexionar, de dejar de actuar para el mundo. Cuando estamos ante personas tan excepcionales, a mí me parece que es importante que pensemos un poco cómo han surgido, porque tenemos la obligación de intentar clonarlas. Necesitamos más personas como ella, seguro que como tantos de vosotros, pero como ella la conozco, os digo que creo que es necesario que reflexionemos un poco por qué Elvira es como es. A mí me gusta pensar como aquella universitaria de 18 años que yo conocí con la misma edad, que tenemos la misma edad, en ese servicio social de Santiago de Compostela, porque ella ya tenía esa visión que le hizo dedicar su vida al compromiso de conseguir un mundo más justo, de luchar contra la desigualdad. Pues yo os digo, queridos amigos, que creo que en eso hay algo de esa visión que puede tener en un determinado momento una persona de que la desigualdad, la injusticia, la explotación, la hiera, y que esa sensibilidad explote y permita el que uno tenga siempre como un compromiso personal luchar contra esas lacras de la humanidad que nunca hay que aceptar: la desigualdad, la injusticia, la explotación, el sufrimiento. Yo os quiero decir aquí que yo tengo la sensación de que es muy importante que reivindiquemos sentimientos como el de la empatía y como el de la amistad, porque empatía y amistad son como esa mezcla de resortes humanos que hacen que ese haz sea posible y que el conjunto permita esa visión que nos hace explotar contra la injusticia, contra la explotación, contra la falta de humanidad. Me parece, queridos amigos, y así lo veo yo, y algunas de estas cosas formaban parte de nuestras conversaciones, de las conversaciones que teníamos entre Elvira y yo, desde aquellos 18 años hasta, yo diría que hasta ahora, hasta nuestros días. Yo sí que a veces yo he tenido la sensación de que en el mundo de la izquierda había mucho de colectivos, de camaradas, de compañeros, y quizás no reflexionábamos suficiente sobre la empatía, la amistad, los sentimientos, aquello que de una manera tan fundamental une y transforma a los seres humanos. Yo creo que esto es importante, porque la amistad forma parte de ese tejido que se hace de uno en uno, pero que después permite esos logros que son tan importantes. Yo recuerdo en aquellos años, como Elvira y yo, discutíamos ante la necesidad tan evidente de tomar postura y hablábamos de lo que entonces se decía en la universidad, del marxismo, y de lo que nos convencía y de los que no. Yo encontré hace poco unos cuadernos en los que dábamos vueltas a todas esas cosas, lo que era la preocupación por las grandes causas, acabar con las grandes injusticias, pero también nos preocupaba el sufrimiento que causábamos en los nuestros, en los pequeños, por nuestras actitudes, por nuestra manera de distanciarnos de ese mundo que era el de ellos y nosotros queríamos hacer otro. En aquellos años discutíamos de todo, a veces hasta de las relaciones prematrimoniales, porque estábamos intentando reconstruir un mundo que no era ya el nuestro, pero que en el nuestro todavía nos faltaban muchos elementos. Y yo recuerdo que en aquellos años, precisamente en el campamento que organizaba la sección femenina, que hay unas reflexiones ahí muy curiosas, porque aquella sección femenina, que era la sección femenina universitaria, que conocimos Elvira y yo, nos animaban mucho a las mujeres de la universidad, de todas las facultades que estábamos, a que participáramos, a que no fuéramos inactivas, a que nos comprometiéramos, ¿no? Yo recuerdo que estábamos allí dándole vueltas a lo que había que
hiciera, cómo había que conseguir un mayor incremento de libertad, de representación en las organizaciones estudiantiles. Un día vino un jefe del SEU, se quedó muy sorprendido y dijo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las chicas de derecho que todas sois unas rojas? No lo sabía bien él, no lo sabía bien lo que se estaba gestando ahí. Bueno, pues os digo, yo durante estos 53 años de amistad que tengo con Elvira, he podido comprobar, en primer lugar, que Elvira es una intelectual. Hemos hablado de todo, le hemos dado vueltas a todo y Elvira siempre hace un análisis perfecto de la situación y además hace una cosa muy bonita, es que crea conceptos, inventa definiciones para precisar, para poder analizar mejor. Yo creo que ella lo hace con un lenguaje que siempre busca ajustarse, como un calcetín al pie, pero también con un discurso escrito, que es una maravilla porque Elvira escribe extraordinariamente bien. En mi casa, en mi familia, hay definiciones que decimos, porque como dice Elvira, y no os digo cuáles son, pero sí os digo que tiene esa función de precisar, de particularizar, porque es una persona extraordinariamente inteligente y es una auténtica intelectual. Después os tengo que decir que Elvira ha sido una profesional del derecho maravillosa porque ha analizado las normas, ha analizado las leyes y las ha enmarcado en lo que necesitaba, en las grandes estructuras de los derechos humanos, de los ordenamientos jurídicos, para acoplarlas, para hacer posible que las leyes sean un poco menos justas de lo que son muchas veces y que cumplan esa justicia que es la que queremos esperar en la ley. Y lo ha hecho muy bien. Pero también me gusta señalar aquí que ella ha querido especialmente dedicarse a la seguridad social. Y yo creo que eso tiene algo que ver con alguna cosa más que os voy a decir, y yo creo que tiene algo que ver con esta visión que yo creo que desde un primer momento las dos compartimos, de no olvidar nunca al individuo, de no olvidar nunca que la mejora de todos tiene que significar siempre la mejora de cada uno de nosotros, porque solamente lo que tenemos en nuestra vida propia, nuestra vida singular. Y ella ha trabajado en la seguridad social, se ha especializado en esto, en todos esos conflictos de sufrimiento, de reivindicación, que se reducen a uno, porque eso es uno lo que se reclama. También os quiero decir que ella en esta trayectoria se encontró con la cultura de las mujeres y se encontró con ese logro maravilloso que es el aceptar que si en un determinado momento hemos tenido una cierta lejanía de los grandes planteamientos, quizá provenía porque nosotros teníamos esa misión que es la que de alguna manera heredamos como cultura de mujeres, que es la misión de la vida, de lo pequeño, del cuidado, de saber qué es determinante esa visión nuestra, que nunca olvida esa vida individual de la que tanto tienen y de la que tanto en el mundo las mujeres dicen. Por eso os tengo que decir que creo que efectivamente es una persona admirable, que tenemos que ver cómo surgió para ver si clonamos alguna más así. Y en ese sentido, pues ya voy a concluir diciéndoos que estoy tan convencida que el apostar por la empatía, que el apostar por trasladar al mundo entero, que participar en una evolución constante para conseguir que el mundo mejor vale la pena, os lo digo porque a lo largo de toda mi vida, y creo que ella lo compartirá conmigo, vale la pena dedicar la vida a cambiar el mundo, a hacerlo mejor, más justo, más igual, para que cada uno de nosotros podamos ser un poco más felices. Y voy a concluir con algo que me pasó muy divertido en una conferencia que di en Vitoria. Estábamos hablando de algunas de estas cosas y la verdad es que a mí me parece que en el País Vasco, ella es vasca, y quiero acabar con este homenaje también a su lugar de nacimiento, hay una grandísima imaginación y una grandísima creatividad. Y introdujeron en ese congreso, que se estaba hablando de temas tan importantes como cómo transformar al mundo a través de la educación, introdujeron una cosa muy graciosa. Y es que una vez que se había acabado la charla, venían unos payasos, que eran mujeres, unas payasas muy graciosas, y hacían un poquito como de ironía de todo lo que habíamos dicho cada uno de los intervinientes. Cuando me tocó a mí soportar esa ironía, me quedé encantada, porque vino la payasa y dijo: Manuela nos ha dicho que esto de cambiar el mundo es guay. Y ya está. Pues sí, cambiar el mundo es guay, y yo voy a dejar. Muchísimas gracias, amiga, por su presencia.
Bueno, comenzamos la charla así. Vamos a ver...